Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del entretenimiento, y hoy, tenemos un tema que seguro va a encender vuestra curiosidad. ¿Listos para un buen chisme? Hoy vamos a hablar sobre el amor, el verdadero amor, pero no el que vemos en las pantallas, sino el que parece haberse colado en la vida real. Y la pareja en el centro de este torbellino romántico es nada más y nada menos que Mert Ramazan Demir y Afra Saraaoğlu. ¿Quiénes son?, os preguntaréis algunos. Pues si sois fans de las series turcas, seguramente ya sabéis de quiénes hablo. Mert y Afra son los protagonistas de Seyran y Ferit, o Yalan como es su nombre original, una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, incluyendo el mío, confieso. Y la pregunta del millón ¿es su amor en la serie tan intenso y apasionado como lo es en la vida real? ¿Existe un secreto romántico que los une? Pues en este vídeo vamos a sumergirnos en el mundo de Mert y Afra, analizando su relación, descifrando las pistas que nos han ido dejando y descubriendo si el amor de ficción se ha transformado en algo real. Así que si te interesa el cotilleo sano, si eres fan de las historias de amor imposibles que se vuelven posibles, y si te encanta descubrir los secretos de tus estrellas favoritas, has llegado al lugar correcto. Prepárense para sumergirnos en el mundo del romance, el drama y el amor verdadero. Y antes de que empecemos, por favor, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, es totalmente gratis. Así no os perderéis ninguno de mis vídeos y estaréis al tanto de todas las novedades sobre vuestras series y actores favoritos. Dale al botón de suscribirse y a la campanita para no perderos nada. Ahora sí, vamos al lío. La historia de Mert Ramazan Demir y Afra Saraaoğlu comenzó en el set de Yalan. La química entre ellos como Ferit y Seyran era palpable desde el primer momento. La forma en que se miraban, la complicidad, la intensidad en las escenas. Era como si una chispa invisible los conectara. Y claro, a medida que avanzaba la serie, los fans comenzaron a especular, ¿será esto solo actuación? ¿O hay algo más? Al principio, como es normal, todo eran rumores. Fotografías, vídeos, pequeños detalles que los fans más observadores analizaban con lupa. Comentarios en redes sociales, interacciones. Todo se convertía en material para alimentar la especulación. Y poco a poco las pruebas comenzaron a acumularse. Fotos de ellos juntos fuera del set, en eventos, en citas. Pequeños gestos que para los más románticos eran la confirmación de lo que todos querían creer, el amor de Ferit y Seyran existía en la vida real. Y claro, como suele pasar en estas historias, también hubo momentos de incertidumbre. Algunas declaraciones contradictorias, rumores de otras relaciones. Pero a pesar de todo, la conexión entre Mert y Afra parecía indestructible. En las entrevistas se deshacían en elogios mutuos, destacando la admiración y el respeto que sentían el uno por el otro. Hablaban de su profesionalidad, de su talento. Pero entre líneas se podía sentir la calidez, el cariño, el afecto que existía entre ellos. Entonces, ¿cuál es el secreto romántico de Mert y Afra? Pues, en mi opinión, el secreto reside en la autenticidad. No se trata de un amor fingido, orquestado por la fama o el interés. Se trata de una conexión genuina, de una atracción que va más allá de la pantalla. Y aunque no podemos saberlo con certeza, todo indica que lo que vemos es real. Su secreto, creo, es la naturalidad con la que se relacionan, el respeto mutuo que se profesan y la admiración que se tienen. Se nota que se apoyan, que se complementan y que disfrutan de la compañía del otro. Y aunque no han confirmado oficialmente su relación, sus acciones hablan por sí solas. Los gestos, las miradas, las risas. Todo eso nos dice que hay algo especial entre ellos. Pero, ¿qué lecciones podemos aprender de esta historia? Pues, para mí, hay varias. Primero, que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en el set de una serie de televisión. Segundo, que la química y la conexión entre dos personas pueden ser tan fuertes que trascienden la ficción. Y tercero, que el amor verdadero se basa en la autenticidad, el respeto y la complicidad. Y ahora, hablando de la vida real. Recordemos algunas de las escenas más memorables de Mert y Afra, fuera del set. La vez que fueron fotografiados tomados de la mano, paseando por las calles de Estambul, ¿recordáis la ternura que transmitían? Era como si el bullicio de la ciudad se desvaneciera a su alrededor, solo existían ellos dos.
La complicidad en sus miradas, el contacto físico sutil pero constante, cada gesto era una declaración silenciosa de afecto. Luego tenemos las veces que se les ha visto compartiendo risas y miradas cómplices en eventos públicos. Premios, galas, presentaciones. En cada ocasión, su presencia conjunta era un imán para las miradas. No solo por su talento, sino por la energía que irradiaban cuando estaban juntos. Las risas que compartían, los susurros al oído, las miradas llenas de cariño. Era evidente que disfrutaban genuinamente de la compañía del otro, y eso, amigos, es algo que no se puede fingir. Y por supuesto, no podemos olvidar las felicitaciones especiales que se dedican en sus cumpleaños, repletas de cariño y afecto. Los mensajes personalizados en redes sociales, las fotos que compartían, los deseos de felicidad. Cada uno de esos detalles era una pequeña ventana a su mundo privado, una forma de demostrar al mundo el afecto que sienten el uno por el otro. Y no eran simples felicitaciones, eran auténticas declaraciones de cariño, llenas de palabras sinceras y emotivas. Detalles que para los que creemos en el amor, son pruebas irrefutables de que algo grande está pasando entre ellos. Pequeñas pistas que nos invitan a soñar, a imaginar un futuro juntos, a creer en la magia del amor verdadero. Y aunque la especulación puede ser agotadora, la verdad es que a veces, las pequeñas cosas son las que más importan. Y aunque no tenemos la certeza absoluta de que sean pareja, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? A todos nos gusta creer en los finales felices, en que el amor de la ficción puede convertirse en una realidad maravillosa. Y Mert y Afra, con su naturalidad, su complicidad y su talento, nos dan motivos para creer en ello. Nos recuerdan que el amor a veces es impredecible, apasionado y muy romántico. Nos enseñan que el amor puede surgir en cualquier momento y lugar, incluso en medio del frenesí de un rodaje. Pero, ¿qué ha hecho que su relación sea tan especial y atractiva para el público? Creo que en gran medida, es la forma en que han manejado la atención mediática. En un mundo donde la privacidad es cada vez más escasa, ellos han logrado mantener un equilibrio delicado entre su vida personal y su vida profesional. No han saturado las redes sociales con constantes demostraciones de afecto, pero tampoco han evitado por completo mostrar su complicidad. Han sabido mantener un halo de misterio y romanticismo, lo que ha alimentado aún más la curiosidad de sus fans. Además, no podemos negar el impacto que su conexión ha tenido en el éxito de Yalan. La química entre Ferit y Seyran, la forma en que se entienden, la pasión que transmiten. Todo eso ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Y el hecho de que esa química parezca extenderse a la vida real ha añadido un ingrediente extra de interés y expectación. Los fans no solo quieren ver la serie, quieren saber más sobre ellos, quieren seguir su historia, quieren ver cómo evoluciona su relación. El fenómeno de Mert y Afra es un claro ejemplo de cómo el amor en la ficción puede influir en la realidad. Su historia nos demuestra que a veces la magia de la televisión se traslada a la vida real, y que los sueños pueden hacerse realidad. ¿Y quién no quiere creer en eso? ¿Quién no quiere pensar que el amor verdadero existe y que puede encontrarse en cualquier momento y lugar? Analicemos un poco más en profundidad el impacto de su relación en sus carreras. Es innegable que la conexión entre Mert y Afra ha catapultado a Yalan al estrellato. La química que transmiten en pantalla ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, y su romance fuera del set ha añadido un ingrediente extra de interés y expectación. Los fans están locos por saber más, por seguir su historia, por ver cómo evoluciona su relación. La serie, con sus tramas complejas y sus personajes carismáticos, ya gozaba de una base de seguidores sólida. Pero la aparente conexión romántica entre sus protagonistas ha elevado el fenómeno a otro nivel. Los medios de comunicación, las redes sociales, los foros de fans. Todo se ha volcado en analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra de Mert y Afra. La expectación es constante y cada nueva publicación, cada aparición pública, es recibida con entusiasmo y expectación. En este contexto, ¿cómo han manejado la presión mediática? Han optado por una estrategia de discreción y naturalidad. No han negado ni confirmado su relación, pero tampoco se han escondido. Han mantenido un equilibrio que les permite preservar su intimidad sin renunciar a la cercanía con sus fans. Han sabido manejar las entrevistas y los eventos públicos con elegancia y profesionalidad, evitando caer en la sobreexposición y manteniendo un halo de misterio que paradójicamente ha aumentado el interés del público.
Es evidente que la relación entre Mert y Afra ha tenido un impacto positivo en sus carreras. Han ganado popularidad y reconocimiento internacional, y su imagen se ha fortalecido en el mercado del entretenimiento. Sin embargo, también es importante destacar que su éxito no se basa únicamente en su vida personal. Su talento, su profesionalismo y su dedicación al trabajo son factores clave que explican su ascenso meteórico. En conclusión, el reto romántico de Mert y Afra, si existe, es la autenticidad. No hay fórmulas mágicas ni secretos ocultos. Se trata de una conexión genuina, de una atracción que va más allá de la pantalla y que se basa en el respeto, la admiración y la complicidad. Y aunque no podemos saberlo con certeza, lo que vemos es real. Su historia nos enseña que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados, que la química entre dos personas puede ser tan fuerte que trasciende la ficción, y que la autenticidad, el respeto y la complicidad son los pilares fundamentales de una relación duradera. Y para terminar, quiero dejaros con una reflexión: ¿qué es lo que realmente buscamos en las historias de amor? ¿Nos fascinan las relaciones perfectas, sin problemas, o nos atraen las conexiones auténticas, con sus altibajos y sus desafíos? Creo que la respuesta está clara: lo que nos enamora es la autenticidad. Nos identificamos con las historias reales, con las personas que se atreven a ser ellas mismas, con las relaciones que se basan en la verdad y en el respeto. Y eso es precisamente lo que vemos en Mert y Afra, dos personas que se muestran tal y como son, que se apoyan mutuamente y que disfrutan de la compañía del otro. Y aunque no sepamos con certeza qué pasa en su vida privada, su historia nos inspira y nos hace creer en el poder del amor verdadero. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta inmersión en el mundo de Mert y Afra. ¿Qué os ha parecido su historia? ¿Creéis en el amor verdadero? ¿Qué opináis de su relación? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones y debatirlas juntos. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por vuestro apoyo y por vuestra compañía. Espero que os haya resultado interesante, informativo y sobre todo, entretenido. No olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.